Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Caminando y cantando una misma canción, porque a todos alienta la misma razón, porque hay solo una vida y un solo dolor, caminando y cantando la misma canción. Muy buenos días. En nombre del Congreso Nacional quiero darles la más cordial bienvenida a todos los participantes de esta audiencia pública sobre el transporte público y el servicio público. Y quiero en primer lugar felicitar a la bancada del Frente Guazú por esta iniciativa parlamentaria de debatir un problema muy grande, una crisis que vivimos en la sociedad paraguaya en este momento, que debe transformarse en la oportunidad de gestar las grandes soluciones. Muchas movilizaciones han habido en contra del alza del pasaje, en contra del subsidio a las empresas privadas, dos ejes así que iban en paralelo. Más de 5 movilizaciones, estudiantes, sector universitario, y creemos que el gobierno no ha tomado en cuenta estas reivindicaciones ciudadanas. Y de alguna manera hasta se quiere desentender el problema, porque también es problema de todos. En el Frente Guazú no compartimos muchas cosas que hace el gobierno nacional, y lo decimos con braquetas, lo decimos aquí, lo decimos afuera, en la prensa, no compartimos. Otras sí, y lo decimos dentro de un ambiente democrático y de libertad que tenemos todos. Por eso abrimos un espacio de diálogo para tomar en cuenta que todos los sectores afectados y debatir los principios y los desafíos de una política de Estado en cuanto al transporte público. Porque este transporte público afecta al trabajador, al estudiante. Nos movilizamos para recibir atención médica, para recrearnos. Y sobre todo, si algunos recuerdan todavía, desde el 2008 nosotros hemos basado el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio en los derechos ciudadanos. Y creemos que esto también es un derecho. No es un producto que deba ser sujeto a la oferta y la demanda, ni a expectativa de rentabilidad solamente. Debe ser garantizado por el Estado este derecho a un transporte público justo, a un transporte público cómodo, a un transporte público eficaz, al igual que la salud, la educación, la seguridad. No solo debe haber atención pública, sino que debe ser, como ya decíamos, de calidad. Si se quieren cambios reales, entonces sugerimos 2 medidas. Uno, como dijo un poco el senador Fernando Lugo ya, uno, un Ministerio de Transporte con poder regulatorio y de control. Y 2, la nacionalización de todas las empresas del transporte público de pasajeros, como de hecho ocurrió con los tranvías. Allí sí se cumplió la concesión. Después de 30 años, revirtió a favor del Estado. ¿Por qué en el caso de la empresa de ómnibus no revierte a favor del Estado? Habría que preguntarle a los órganos del Estado. ¿Por qué? Decimos que el transporte urbano es un servicio público y que ha fracasado al estar en manos privadas. Ha fracasado, ese es un hecho. Todos lo sentimos como usuarios del transporte público, pero los números además nos dicen claramente que hoy, ¿no es cierto?, el transporte público es más ineficiente que hace 25 años. Hoy es más ineficiente, ¿no es cierto? Ha crecido el pasaje más que el salario, o sea, claramente. Se ha privilegiado el lucro empresarial a costa de la necesidad del derecho humano de la gente a transportarse, con una pésima calidad del servicio. Y en tanto no se cambia el sistema estructuralmente, su pasaje debe ser igual al menos a 2.000 guaraníes como medida transitoria. Pero no hay otra opción más que la intervención del Estado para actualizar e implementar el Plan Z, el Metrobús eléctrico, crear una única institución responsable, el Ministerio de Transporte, con poderes reales, no ficticios, y tercero, como decíamos, nacionalizar el transporte público de pasajeros urbano y suburbano, no las líneas interurbanas. Y además hay que diversificar opciones de transporte como trenes de cercanía, el Metrobús, bicisendas, etc. Durante muchos años, la CETAMA ha obrado con mucha desidia y corrupción, en especial en la última intervención donde se han concedido innumerables permisos provisorios
que son totalmente ilegales y han ido cayendo desde entonces. Desde su inicio, la CETAM ha intentado hacer frente a itinerarios muy extensos, otorgados antes de la aparición de este ente, ya desde la época de la dictadura, así como el grave problema del Banco Nacional de Fomento, que ha otorgado préstamos irregulares para la renovación de vehículos a diferentes empresas de transporte, préstamos estos los cuales en muchos casos hasta la fecha no han sido devueltos por los empresarios del sector. Y al respecto, es muy importante acotar que la mayoría de las empresas beneficiarias del Banco Nacional de Fomento no son de CETAMA, son de la Dirección Nacional de Transporte, son permisionarias de la DINATRAM. El sistema de transporte hoy quizás está en su peor momento, y esto lo he manifestado ya públicamente al momento en que el Consejo ha asumido en el mes de septiembre de 2013. He manifestado públicamente que el transporte público ha tocado fondo y que era necesario una reconstrucción del sistema de transporte, que es lo que lo hace ineficiente y hasta corrupto. En este momento es el momento más crítico para todos los trabajadores, no solamente del sector transporte, de todos los sectores. Y le manifestamos de qué diálogo social nosotros podemos hablar si el Ministerio del Trabajo no está constituido. Hay un encargado de despacho, no tiene viceministro, no tiene director de trabajo, ni una dependencia tiene directores. ¿Y cómo nosotros vamos a ir a dialogar con un encargado de despacho? El sol no se tapa con un dedo. El Ministerio de Trabajo tiene que conformarse plenamente, escuchar la queja de los trabajadores, dejar de perseguir a los trabajadores, porque últimamente el anterior ministerio, con una viceministra y un viceministro, se ha dedicado a perseguir a los trabajadores, siendo el elemento, el brazo fuerte de los empresarios en no reconocer organizaciones sindicales. Tenemos documentos que datan de 1 año, 8 meses, 9 meses, que duermen en los cajones del Ministerio de Trabajo. Mientras eso, los compañeros son despedidos. De 10 sindicatos que se organizan, 7 quedan todos en la calle, 3 quedan los documentos dormidos en los cajones. Entonces, la realidad del sector trabajador, no solamente el transporte, de todo, en este momento es triste.